El consejo evangélico de castidad, virginidad que arranca del corazón. Es la segunda de 4 lecciones sobre la teología de la vida consagrada que grabó hace años el jesuita padre Luis María Mendizábal, ya fallecido, que fue profesor de teología espiritual en varias universidades. Partiendo de un concepto global de vida religiosa, más que hablar de 3 consejos evangélicos, quizás podríamos hablar del consejo de vida apostólica, del consejo de seguimiento corporal de Cristo, en pobreza, virginidad y obediencia. Y esto es lo que constituye la consagración de que hablábamos en nuestras charlas anteriores. Desde este punto de vista de la globalidad, vamos a enfocar ahora cada uno de los 3 consejos evangélicos. Y siguiendo la pauta del concilio, que en cierta manera ha abierto una etapa nueva, cambiando el orden de los 3 consejos evangélicos, comenzaremos por el de virginidad. Sobre el término más apto para designar este consejo, puede haber discusiones entre los autores. Unos hablan de virginidad, otros de celibato, otros de castidad perfecta, otros de castidad consagrada, etc. Lo interesante para nosotros es el contenido, y a él vamos a tratar de atenernos. ¿Qué es esa virginidad? No es simplemente la renuncia a los placeres de la carne. A veces se ha planteado con esta formulación. No quiero decir que sea inexacta y mucho menos achacar nada a quienes la han empleado. Pero creo que es poco perfecta la fórmula y consiguientemente presenta una serie de dificultades. Primero, si planteamos la virginidad simplemente como renuncia a los placeres de la carne, esto suele llevar implícitamente una valoración de que esos placeres son viles o incluso poco santos, y esto no sería bueno. Los placeres de la carne son dignos del hombre, son obra de Dios y por lo tanto dignos de nuestra estima, de nuestro respeto. Junto a esto presenta otra dificultad. Si la virginidad y el celibato se presentan como simple renuncia a los placeres de la carne, puede plantearse esta cuestión: ¿y qué tienen de malo esos placeres de la carne para que sean particularmente incompatibles con la vida sacerdotal? ¿Es que son particularmente malos? ¿Es que vienen de un principio malvado? Porque no se ve tanto la incompatibilidad con otros placeres humanos, como el placer de la comida o de la bebida, o de los espectáculos o del tabaco. Y sin embargo, estos placeres de la carne se consideran en la Iglesia latina incompatibles con la vida sacerdotal. Estas dificultades vienen, pues, de un planteamiento demasiado unilateral, concibiendo la virginidad como simple renuncia a los placeres de la carne. El concilio, que ha tratado este tema en 2 documentos principalmente, en el documento de la preparación de los candidatos al sacerdocio y en el documento sobre vida, ministerio y vida de los sacerdotes, presenta el celibato como renuncia a la sociedad conyugal. Esto es mucho más aceptable, porque lo primero a que se renuncia es la sociedad conyugal, uno de cuyos valores y uno de cuyos aspectos, y no precisamente siempre el primero, es la unión carnal, pero no es el único, ni mucho menos. La renuncia es, pues, mucho más amplia. Es renuncia a la sociedad conyugal, es renuncia al amor conyugal, dentro del cual viene luego la renuncia a la unión carnal y a los placeres de la carne. Pero aún así, la proposición de la virginidad como renuncia, podemos decir que sería demasiado unilateral.
La virginidad no es simple renuncia, ni siquiera a la sociedad conyugal, sino que la virginidad es un amor. Como veremos, los consejos evangélicos de la vida religiosa no pueden definirse sino como expresiones de amor y de ninguna manera como simples renuncias. En este caso, pues, de la virginidad, tenemos que partir del amor a Cristo en la Iglesia. Y tendríamos entonces que decir que la esencia de la virginidad está en el corazón que se pone en solo Dios, y al ponerse en solo Cristo, con un amor generoso y total, de esas características especiales con las que el Señor envuelve el corazón del hombre, esa vinculación concreta con Dios a la que Él nos invita, se nos muestra y la sentimos por su fuerza misma interior, incompatible con una sociedad conyugal en la cual uno ponga su corazón para descansar en ese amor conyugal. De modo que ahí está la virginidad. Analizando, pues, este fenómeno religioso, nos encontraríamos con los siguientes elementos. Primero, hay una iniciativa de Dios. Esa iniciativa de Dios es un amor que de tal manera envuelve el corazón de la persona humana que le atrae hacia sí y le hace comprender que Él solo le basta. Para entender bien esto, tenemos que caer en la cuenta de que en el corazón humano hay un aspecto, hay una zona, hay un matiz, como queramos llamarle, que solo se da a una persona. Es lo que un hombre da a su mujer, lo que una mujer ofrece a su marido. Es lo que llamamos también lo indivisible del corazón. Es lo que luego suscita una actitud especial de vigilancia, de guarda, de delicadeza, de celos, porque evidentemente el hombre casado, la mujer casada, tienen que amar como cristianos a todos los prójimos, pero nunca en esa zona, en ese matiz o en ese aspecto de su corazón. Ninguna mujer puede decir a su marido que la relación afectiva que guarda con otra persona la puede seguir manteniendo porque Dios manda que ame a todos. Siempre se le podrá responder que no en ese sentido, que ahí está actuando con una zona del corazón que ella ha entregado a su marido. Este es, pues, el corazón indivisible. Esta es la indivisibilidad del corazón humano. Es una zona, es un matiz, es un aspecto que solo se da a una persona y en la cual se descansa de manera especial. Pues bien, ese amor con que Cristo se presenta y envuelve el corazón de una persona humana puede llevar dentro de sí esa fuerza, esa invitación, por la cual le hace entender que Él solo le basta y que Él quiere que se ponga en Él lo indivisible del corazón. Cuando esto sucede, entonces decimos que hay una llamada a la virginidad. Evidentemente ese amor tendrá que madurar, evidentemente tendrá la atracción de otros afectos, evidentemente tendrá que ir purificando, llevando a madurez esa respuesta de amor, lo mismo que sucede en el amor humano, que aun cuando haya caído en la cuenta de la existencia de esa vinculación afectiva, todavía tiene que llevarse a madurez esa relación de amor hasta que llega el momento de la entrega matrimonial. Pues bien, aquí estamos en el fondo de la virginidad. La virginidad no plantea las cuestiones desde el punto de vista del simple pecado. No, la virginidad no dice eso es pecado, sino que viene a decir, Jesucristo me ama, y amándome me ama de tal manera que me invita a tal intimidad con Él que me pide que solo descanse afectivamente en Él y por consiguiente me promete que Él me llenará
y me exige que renuncie a descansar en todo otro amor que no sea él mismo. Aquí estamos pues en el fondo de la virginidad. Hay una diferencia entre dos santas clásicas hoy de la vida cristiana, Santa María Goretti y Santa Inés. Santa María Goretti es aquella jovencita que muere en defensa de su castidad. Y yo no le llamaría simplemente mártir de la virginidad, porque no me consta que ella tuviera propósito de virginidad perpetua. Quizás ella pensaba en un matrimonio futuro. Lo que a ella se le ofrecía entonces no era el matrimonio, era el pecado contra la castidad. Y ella resiste a la incitación del pecado dando su vida. Es mártir de la castidad. El caso de Santa Inés es distinto. Santa Inés es una joven que ha ofrecido su virginidad a Cristo y que en un determinado momento recibe la invitación, el ofrecimiento para contraer matrimonio con un noble romano. Y ella entonces, fiel a su amor a Cristo, rechaza, incluso con la entrega de su vida, ese ofrecimiento y esa invitación que recibía para desposar a aquel noble romano. Es mártir de la virginidad. Por eso, la virginidad como actitud es entrega, no es reserva, no es el simple pudor con su actitud de defensa o de reserva, sino es entrega de sí mismo. Es la actitud no de quien no se ha casado, sino es la actitud de quien se ha casado ya, de quien se ha unido a Cristo definitivamente, de quien ya no es suyo, porque es del Señor en amor. La virginidad está pues en los antípodas del egoísmo. Es verdad que hay quien ha ofrecido su virginidad a Dios y es egoísta, pero es porque va contra el sentido de su virginidad, no porque esto sea efecto o consecuencia o esté implicado en la naturaleza de la virginidad. La virginidad es dilatación del corazón, no es egoísmo, no es reserva, no es cerrarse en sí, sino que es abrirse a Dios para adquirir las dimensiones de Dios. De modo que ese corazón nuestro, ofrecido así al Señor en respuesta a una invitación suya, adquiere un horizonte ilimitado, porque no hay ya nada creado en que descanse que lo cierre. La misma intimidad con Dios no es un simple intimismo, no es un reducirse a un coloquio alienándose de la realidad, sino que es un entrar en el corazón de Cristo con toda la inmensidad de horizontes del corazón de Cristo. Es un entrar en el drama de amor del corazón de Cristo, en los planes de redención, en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Y por eso el corazón se dilata, el corazón se interesa por los planes redentores de Cristo, el corazón se empeña en la colaboración con el plan redentor de Cristo y adquiere de esta manera el horizonte ilimitado del corazón mismo de Cristo. El amor humano, aun siendo amor, cierra sin querer. Evidentemente, el amor humano lleva a esa predilección por esa persona concreta en fuerza de una atracción que siente desde ella. Y esa atracción, de alguna manera, vincula el corazón, lo limita en su unión con esa persona, lo limita en el ambiente familiar, o al menos tiene peligro y tendencia a limitarlo. Y al limitarlo, el corazón ya no tiene respecto de todas las otras criaturas la amplitud de horizontes que tiene el corazón que se ha entregado a Dios para dilatarse a los horizontes de Dios. Y es que es imposible hacerse uno con Dios sin hacerse uno con toda la creación. Es imposible que ese corazón no se abra hacia todo y hacia todos, pero con esa actitud límpida y virginal.
De modo que nosotros tenemos que contemplar la creación entera con una actitud virginal, amando todo de verdad, pero sin limitarnos a nada en concreto, sino con tal amor que sea capaz de ejercitar una paternidad y una maternidad virginal ilimitada, precisamente porque tiene la misma dirección y la misma amplitud y fuerza que el corazón de Cristo. Esto es pues la virginidad. La virginidad es un grande amor. Ahora, esa virginidad no es amor solo a Cristo, como por línea directa abstracta. Lo es también. Cristo llena, Cristo atrae. La mirada de Cristo se cruza con la mirada del hombre y le muestra la ternura de su amor. Aquella palabra de Isaías en el capítulo 62, como la esposa es la alegría del esposo, así tú serás la alegría de tu Señor. Es una palabra que se realiza en el alma virginal y en el corazón virginal, y así se entrega y se une a Jesucristo para abandonarse en Él por la fe a estas comunicaciones suyas de un Dios amor, frecuentemente prefigurado en el Antiguo Testamento y presentado por San Pablo, no como una experiencia excepcional, sino como una invitación del cristiano mortificado, del cristiano que por la invitación del Señor renuncia a todo lo que no sea el mismo Cristo. Cuando un hombre siente esa invitación y escoge la parte buena, entonces se deja amar por él para poder amarle dignamente. Y entonces el Señor no deja de entregarse desde ahora con un 100 por 1, como lo había prometido. 100 por 1 de su delicadeza de amor, de su entrega de amor. Es pues cierto que hay una vinculación al mismo Cristo resucitado vivo en persona, en sí mismo, directamente. Pero junto a esto, la virginidad cristiana es siempre un desposorio a Cristo en la Iglesia. La virginidad cristiana tiene un matiz eclesial intrínseco. El amor de Dios es celoso del amor virginal, de quien Él llama a poner en Él lo indivisible del corazón. La virginidad cristiana es como un desposorio con Cristo en la Iglesia. Es una entrega que guarda la estructura de la donación con que Cristo se da a nosotros. Cristo se da a nosotros en la Iglesia, Cristo se da a nosotros en el sacramento, Cristo se da a nosotros en la Eucaristía. Y de esa manera la Eucaristía es el alimento del corazón virginal. Es precisamente el sacramento de la unión de amor. Y la donación del fiel a Cristo guarda la misma estructura eclesial. Por eso, la Virgen cristiana desde el principio se entregaba a la Iglesia, se entregaba a Cristo en la Iglesia y se ponía a disposición de ella. Y la raíz está en que la virginidad lleva consigo el despojo de todo, lleva consigo la delicadeza interior de amor y lleva consigo un impulso en el cual, con la fuerza de la entrega de lo indivisible del corazón, arrastra consigo la persona entera. Decíamos al comienzo que es pobre presentar la virginidad como simple renuncia a los placeres de la carne. Decíamos que la virginidad tampoco es simplemente renuncia a la sociedad conyugal. La virginidad es un amor. Y precisamente porque se establece esa relación de amor con esas características a Cristo y a Cristo en la Iglesia, ese amor lleva consigo, por su misma experiencia íntima, por su misma naturaleza interior, la renuncia a la sociedad conyugal. Lo indivisible del corazón se pone en el Señor. Ahora bien, la actuación de las fuerzas sexuales
es legítima solo en la actuación de la entrega de lo indivisible del corazón. Y por lo tanto, si el amor con que Cristo envuelve el corazón del hombre pone en Cristo lo indivisible del corazón, esto lleva consigo el sacrificio de las fuerzas sexuales, que ya no se actúan en la entrega de lo indivisible del corazón a una persona humana. Y entonces se plantea aquí la cuestión desde este punto de vista con un enfoque totalmente distinto. No es razonable presentar el problema del celibato sacerdotal en concreto, diciendo simplemente por qué el sacerdote no puede disfrutar de los placeres de la carne. No es ese el planteamiento. El planteamiento es más bien este otro. ¿Es o no es razonable que el sacerdote ministro de Cristo, digamos más, que el sacerdote personificación existencial de Cristo, tenga lo indivisible de su corazón puesto en el Señor? Este es el verdadero planteamiento. Y entonces es cuando, vinculado a esto, se plantea la renuncia de los placeres de la carne. Decimos, pues, que no ha de presentarse la virginidad como una simple renuncia, pero renuncia sí que lleva consigo, porque la exigencia de la virginidad no es siempre realizada espontáneamente, lo mismo que sucede en el amor humano. Muchas veces tiene que ser la voluntad la que impone esa observancia conforme a las exigencias del espíritu interior. Para entenderlo, nos puede servir la comparación del amor humano, el desprendimiento de otros afectos que exige el incipiente amor en una orientación hacia el matrimonio, puede ayudar incluso a la maduración de ese mismo amor. En el campo de la afectividad no se hacen las cosas de una vez para siempre. La tendencia de un amor que brota hacia la exclusividad no excluye inmediatamente otros afectos que brotan también en el corazón. Esa espontaneidad se dará connaturalmente cuando se haya llegado a una gran madurez, pero ni aun entonces puede uno descansar en la victoria obtenida. Cuando el amor es pleno y total, se hace como invulnerable a otros afectos que podrían brotar, pero no puede dormirse sobre los laureles. En este sentido, hablaremos, y en su lugar lo haremos suficientemente, de la necesidad de una ascesis de la virginidad y de la castidad. Pero al consagrarnos al Señor con la virginidad, no solo damos ese sentido de virginidad a nuestra vida, sino que también prometemos al Señor guardar castidad en el estado de virginidad. En el voto religioso de castidad se incluyen ambos aspectos. Se incluye la renuncia a la sociedad conyugal por amor de Cristo y se incluye la promesa de mantenerse fiel en la observancia de la castidad. Este sacrificio de los placeres de la carne, este sacrificio del amor humano, se hace leve y se hace fácil cuando está ferviente el amor de Dios. En cambio, si ese amor de cualquier manera se debilita, entonces surgen los problemas y las crisis de la castidad y de la virginidad consagrada. De ahí, pues, que la atención del alma fiel debe dirigirse sobre todo al amor del Señor, a acentuar la vinculación de amor con Cristo, a tratar de llenarse cada vez más de ese gran amor al Señor que ha de dar sentido a toda la existencia religiosa. No es, pues, la virginidad una mera práctica o un medio exterior, sino que es una forma de amor y ha de ser entendida como esa forma de amor que el Señor es el que deposita en el corazón humano.
El acento no se ha de poner tanto en la renuncia, aunque la conlleva, sino hay que poner sobre todo en la entrega personal, en la fuerza del amor. De ahí que para todo fiel cristiano, y más todavía para toda alma consagrada al Señor en la vida religiosa, la Virgen María es el modelo de la virginidad. En María, la virginidad es como la forma de su amor pleno a Dios. La llena de gracia se dirige hacia el Señor con la totalidad de su amor puesto en Él. Podemos ver en ella primero su entrega a Dios y luego, cuando ya tiene entre sus brazos a su Hijo, su consagración personal de amor a Él. En aquella noche de Belén, cuando por primera vez tiene en sus brazos al niño, al Hijo de Dios, que se ha hecho hijo suyo, y lo abraza contra su corazón y lo coloca sobre el pesebre, María debió de consagrarse al Señor, diciendo, al menos en su sentido, estas palabras: Hijo mío, mis ojos para mirarte, mis manos para cuidarte, mis labios para besarte, mi corazón para amarte. Esa entrega virginal de María a Jesús y a su obra permanecerán siempre como modelo e ideal de la entrega virginal del cristiano llamado por Dios. Y creo que podemos pensar piadosamente que la Virgen entonces o en otro momento de su vida, y ciertamente ahora, sigue intercediendo ante el Señor y pidiendo. Y más o menos debió pedir María de esta manera. Le debió decir a su Hijo en aquel arrebato suyo de amor, de adoración: Hijo mío, te pido, como madre tuya que soy, que haya siempre en el mundo almas cuyos ojos sean solo para mirarte, cuyas manos sean solo para cuidarte, cuyos labios sean solo para besarte, cuyo corazón sea solo para amarte. Podemos pensar que de esa oración de María surge la virginidad en la Iglesia, almas a las que el Señor les ha quitado todo y les deja solo Jesús como tesoro de su corazón, almas que en cierta manera perpetúan en la Iglesia aquella virginidad de María, almas que tienen el corazón centrado en el Señor y con el corazón todo su ser puesto como expresión de amor al servicio de Jesucristo, que es su dueño y su Señor. ¿Recuerdas esos días? Pensé que me sobrabas y fue como tirar las armas en plena batalla, taparse los ojos del alma, perderse lo más grande y no ver nada. Siempre que pensaba que andabas sin compañía, tus huellas se grababan justo detrás de las mías, mientras bajito decías: me he dejado la piel por ti, porque te quiero más que a mi vida entera. De vivir. Eres el fuerte caudal, la roca que aguanta la fuerza de
La virginidad está constituida, decíamos, por dos elementos: el amor virginal a Cristo y la promesa de castidad en ese estado de renuncia a la sociedad conyugal. Estos dos aspectos llevan consigo unas exigencias de maduración, exigencias de fidelidad. Ante todo, lo que se impone en un alma consagrada a Dios virginalmente es el cultivo del amor a Cristo. El alma de la virginidad es el amor a Cristo creciente, ferviente. No siempre, indudablemente, se trata de un amor emotivamente sentido, pero sí de un amor cada vez más profundo, más íntimamente tierno, más delicado con el Señor. La distinción de estos dos aspectos, de emotividad y de profundidad, me parece que es sumamente importante para las personas consagradas. A veces la falta de emoción especial, de emotividad, produce la impresión de una cierta sequedad que no lo es tal. Para ello puede servir, me parece, luminosamente, la imagen de lo que sucede en el amor humano. Hay amores humanos sumamente emotivos y hay otros amores más profundos, quizás, pero sin el acompañamiento de una emotividad excitada. Una hija puede querer inmensamente a su madre y, sin embargo, si le preguntamos si tiene algunos sentimientos emotivos, experiencias emotivas, nos dirá que no. Es un amor muy profundo, pero un amor muy sereno, muy hondo, que hace de dos personas una cosa. Pues bien, el amor virginal puede ser muy profundo, sin que tenga quizás las excitaciones emotivas más superficiales que hay en otras formas de amor humano. De todas maneras, el cultivo de este amor a Cristo ha de ser como la obsesión del alma virginal. Amar a Jesucristo, ocuparse con Jesucristo y dar a su vida esa delicadeza de una constante conversación de amor con Cristo. Y al desarrollar este amor, buscándole en la oración, buscándole en la Eucaristía, buscándole en el encuentro de la comunión, buscándole a lo largo del día, en el coloquio íntimo, buscándole sobre todo en el descanso de la noche. Elemento este sumamente importante para cultivar este amor virginal. Buscándole así en todas partes, podrá mantener fielmente aquel amor del que se quejaba Jesús en el Apocalipsis, que había decaído el ángel de la iglesia de Éfeso. Has perdido el cariño de antes. Trabajas, te fatigas, sufres con paciencia, pero has perdido el cariño y la delicadeza de antes. Esa delicadeza no puede perderse, debe ser creciente. Me refería hace un momento a la importancia que para esta relación nupcial que tiene con Cristo tiene especialmente el descanso nocturno. Con esto quería indicar un camino ascético que no puede omitirse si se quiere mantener la fidelidad al amor del Señor. Tiene en la vida humana un valor especial el envolver el descanso de cada noche en el ambiente del propio amor. Una persona casada, un hombre que trabaja todo el día y vuelve a casa, y al llegar a casa sigue preocupado con su trabajo, y no atiende a su mujer ni a sus hijos porque tiene unos asuntos importantes que resolver.
y la cena la toma envuelto entre sus papeles, desentendiéndose de quienes están a su alrededor, y luego vuelve a sumergirse otra vez en sus asuntos y en sus problemas, y así pasa la noche y apenas se despierta, vuelve de nuevo a sus preocupaciones. Si un hombre, digo, viviera así muchos días y meses, ese matrimonio no podría durar. Es muy importante que, dejados los problemas y preocupaciones del propio trabajo, se dedique ese descanso del atardecer, de la noche, que se envuelva el descanso de la noche en el amor familiar, en el amor conyugal, en el amor de los hijos, que desde que ha entrado en casa se dedique a ellos, se dedique al hogar, envuelva su descanso en el afecto del hogar. Y luego después, cuando salga de casa, volverá de nuevo a sumergirse en los problemas de la oficina o de la fábrica. Pues bien, para un corazón virginal, su hogar debe ser Cristo. Y por lo tanto es sumamente importante que al terminar el día corte con otras preocupaciones que deben ser también preocupaciones del servicio de Cristo, pero que corte otras preocupaciones para dedicar ese descanso de la noche, el ambiente que envuelve el descanso de la noche, al trato íntimo y familiar del amor de Jesucristo, y que se duerma envuelto en el amor de Cristo y que se despierte para amar a Cristo. Una vida vivida así es costosa quizás, pero es muy fácil que retenga con mayor delicadeza el amor de Cristo tan necesario para el espíritu de su sentido virginal. Digo que cuesta porque en efecto hay tantos hechos humanos que tienden a distraernos y a ocuparnos en esos momentos de la noche. Son las lecturas, son el cine, la televisión, los espectáculos, que fácilmente tienden a ocupar ese lugar en nuestra vida y entonces van como alejando y enfriando la riqueza del amor nupcial, palabra de Juan Pablo II, a Jesucristo. Puede ser particularmente importante y útil el distinguir en este campo de la virginidad el doble aspecto que podríamos llamar de observancia de la castidad y de sentido de la virginidad. Es un tema delicado que quisiera explicar de manera que no induzca a falsas interpretaciones. En la virginidad, decíamos, hay un doble aspecto. Promesa del amor nupcial a Cristo y renuncia a la sociedad conyugal, y promesa de castidad en ese estado de renuncia a la sociedad conyugal. Pues bien, hay cosas, hay hechos de los cuales puedo decir que no son pecado contra la castidad, pero no son conformes a la entrega del corazón hecha a Cristo en la Iglesia. Este doble matiz es importante. En efecto, puede haber hechos que no son pecado contra la castidad, pero van contra el sentido de la entrega del corazón hecha a Cristo en la Iglesia. Y puede haber también hechos que son faltas contra la castidad, pero no van directamente al menos contra el sentido de entrega del corazón hecho a Cristo en la Iglesia. Voy a tratar de explicarlo. Nos puede servir para ello lo que puede suceder en el amor humano, en el matrimonio humano. Puede suceder que una persona casada que ha entregado a su consorte el amor, lo indivisible de su corazón, tratando de vivir fielmente ese amor, pero tenga, por razones diversas,
o por un hábito infantil o de la adolescencia, de vez en cuando alguna caída solitaria en materia de castidad, sin que se vea afectado su relación de amor con su consorte. Esto puede darse perfectamente. En ese caso tendríamos una falta contra la castidad matrimonial, pero sin que viera afectarse la relación de amor prometida a su esposo o esposa. Pero al revés, puede ser que esta persona casada me asegure que no ha cometido ninguna falta directa contra la castidad, que no ha cometido adulterio, pero que esté manteniendo unas relaciones afectivas de amor con una tercera persona, que si supiera su cónyuge le dolería mucho el saber su existencia. Esta persona, pues, nos asegura que no ha faltado contra la castidad, y lo creemos, pero está viviendo en una relación que no es conforme con la promesa de amor hecha a su consorte en el momento del matrimonio. Pues bien, algo así puede suceder a veces en un alma consagrada. Pueden suceder los dos aspectos. Puede darse una persona consagrada que busque el amor de Cristo, que trate de vivir el amor de Cristo, pero como efecto quizás de diversas razones pasadas, casi diríamos por un peso carnal, caiga en faltas contra la castidad sin que se vea afectada esa relación de amor que trata de mantener fiel en Cristo. Y este hecho quizás le deprime profundamente. A una persona sí hay que alentarla espiritualmente. Hay que decirle que no se vea como frustrando los planes de Dios en su amor, que no se considere como una esposa infiel en ese sentido de infidelidad de amor, sino que siga trabajando, que siga luchando, que siga levantándose con humildad y con confianza y siga adelante en el camino del Señor. Pero puede suceder también lo contrario. Puede suceder que un religioso, una religiosa, aseguren de verdad y sinceramente que no han cometido pecado contra la castidad, pero están reteniendo unas relaciones afectivas que no corresponden a su entrega virginal de amor al amor de Cristo. Y entonces nos encontramos con un fenómeno de una afectividad descentrada, con el fenómeno de una afectividad infiel a su promesa de amor, aun cuando quizás no pueda acusarse de una verdadera falta contra la castidad. Este segundo caso es para mí quizás más grave que el primero. Aquí hay una infidelidad al sentido de la virginidad y una infidelidad que normalmente, si sigue adelante su curso, no acabará solo en una infidelidad afectiva, sino que tendrá sus consecuencias también en el campo mismo de la castidad. Esto conviene tenerlo presente porque este aspecto es importante. Es el campo enorme de la afectividad humana, con el cual está vinculado indudablemente todo el proceso de la vivencia de virginidad. La virginidad, decíamos, es fundamentalmente obra del corazón, y por eso inciden en ella todas las vivencias de la afectividad humana. Y es el campo amplio de la amistad, que hoy día también se plantea respecto del corazón consagrado a Dios. Cuando se trata de la amistad en concreto en la vida religiosa, hay que tener presente de qué amistad se trata en concreto. Se habla hoy de que la amistad es un elemento bueno, que es un elemento positivo, que la amistad es algo que puede acercar a Dios, que la amistad es una ayuda positiva en el desarrollo espiritual del hombre. Es evidente que la amistad tiene sus provechos humanos y que la amistad tiene muchos aspectos positivos. Pero todo está
en plantearse la cuestión de qué se entiende por esa amistad dentro de la vida de consagración. Si por amistad se entiende un hallarse bien, ayudarse, entenderse, alentarse en los mismos grandes ideales de la consagración a Dios, bien, no hay problema ninguno. Es una cosa razonable y buena, positiva, no que sea necesaria precisamente, sino puede ser buena y positiva y particularmente para algunas personas útil y conveniente. Ahora bien, si por amistad se quiere entender una limitación de la oblación interior al Señor, una búsqueda del descanso del corazón en esa otra persona cuya atracción siente fuertemente y en la que descansa, es decir, si se busca una compensación o un sustitutivo en aquella zona y matiz del amor que Dios nos ha pedido por la virginidad, en la zona de lo indivisible del corazón, es decir, si esa amistad afecta a lo indivisible del corazón, entonces eso va contra el sentido de la oblación virginal hecha a Cristo en la Iglesia. Si no interesa esa zona, si se trata de una amistad abierta, generosa, grande, pero que no afecta a lo indivisible del corazón, entonces será una amistad compatible con la virginidad y en algunos casos incluso ayuda para la vivencia misma de la virginidad. ¿Y cómo sabe uno que afecta a esa zona de lo indivisible del corazón? No es difícil el reconocerlo por las características que tiene la actuación de lo indivisible del corazón. Las características fundamentales suelen ser la totalidad y la exclusividad. La totalidad en cuanto que ese afecto viene a ocupar el corazón habitualmente, continuamente, en cuanto que el solo pensamiento de esa relación, de esa persona, de ese amor, parece que consuela y descansa el corazón, en cuanto que el solo pensamiento de no volverla a ver, de no encontrarla, de no tenerla cerca, parece que entristece el corazón. Es pues un primer aspecto de totalidad. Y un segundo aspecto que suele aparecer es el de exclusividad, es decir, un deseo de que ese afecto personal con esa persona sea exclusivo, que se tema el que esta persona pueda tener confianza con otros y surjan más o menos los sentimientos de celos, de envidias, de toda esa carga afectiva que acompaña a lo indivisible del corazón. Cuando estos fenómenos surgen, son señal suficiente y clara de que se trata de una actuación de lo indivisible del corazón. Y entonces podemos decir que esa actuación de lo indivisible del corazón no es compatible con la entrega virginal que precisamente ha puesto eso indivisible del corazón en el Señor. Esto respecto a esa amistad, a esas relaciones afectivas. No son compatibles con la virginidad, no son compatibles con la entrega a Dios, puesto que vienen a ser en el fondo como un sustitutivo de la relación de sociedad conyugal. Es como una forma escondida, sucedánea, de buscar en una persona humana el descanso del corazón. En todo lo que hemos dicho, creo que queda clara la raíz de la entrega virginal y cuál ha de ser la línea y la exigencia de la vida religiosa para llevar a plenitud esa donación afectiva a Cristo en la Iglesia. Pero es conveniente advertir que todo esto requiere abnegación, requiere sacrificio, requiere renuncia. Toda entrega de amor para su maduración exige un combate.
hay que tenerlo claro. No pretendamos que sea espontáneo todo lo que arranca de la consagración virginal, porque si la vocación en el fondo es un encuentro vital, actual, con Cristo resucitado vivo, ese encuentro, desde el principio, aun existiendo la llamada del Señor, no se impone de manera absoluta. Quiero decir, no es algo que por su naturaleza misma ahogue todo cuanto no es entrega de amor, sino que el hombre queda sensible y abierto a otras atracciones, junto con esta atracción del amor de Cristo que se le ha ofrecido. La inclinación de la naturaleza, la inclinación de la carne sigue viva. Lo que pasa es que habitualmente existe una correlación y, según el gran principio clásico en la vida espiritual, gustado el espíritu, se vuelve insípida la carne, y gustada la carne, se vuelve insípido el espíritu. Quiere decir que mientras la vivencia interior es sabrosa y existe el fervor del corazón, la herida de la renuncia a la sociedad conyugal y la herida de la carnalidad casi no se nota, se lleva con facilidad, se lleva con alegría. Pero si por cualquier motivo el fervor interior de la caridad se enfría y empieza uno a gustar la carnalidad, y gusta la carne, y gusta lo que es el amor afectivo humano, sensual y humano simplemente tal, entonces ese gustar la carne hace más insípido el espíritu. Parece que el espíritu se enfría, se aleja, y entonces se hace más fuerte la inclinación hacia las cosas sensibles. Y si uno empieza a ceder, diciendo que mientras no sea pecado es legítimo, y es bueno, y descansa, y desahoga, entonces lo que se va obteniendo es un enfriamiento progresivo del amor al Señor, que es el alma de la virginidad, y consiguientemente una sequedad continuada que puede poner en peligro la fidelidad a la consagración virginal. Y esto es lo que nos ha de llevar a una ascesis en este campo. Y aun cuando normalmente y habitualmente se va obteniendo ese equilibrio y ese dominio, pero nunca creamos que estemos exentos de momentos, de crisis, de dificultades en esa vida espiritual. Parece que hoy muchos se consideran como desligados de esa forma, de esa promesa que ellos han hecho a partir del momento en que experimentan una pequeña dificultad psicológica o cuando constatan una tendencia hacia el matrimonio, que se manifiesta cuando uno se descubre con brotes de un enamoramiento o cuando alguna persona les declara sus sentimientos. Entonces suele parecer como si de repente las condiciones mismas de la fidelidad al Señor quedasen modificadas, e incluso piensan que quedan libres de ponerlo de nuevo su seguimiento al Señor en tela de juicio, como si la lealtad a esa persona que empiezan a amar lo justificara. Y se olvida de esta manera que la lealtad nos obliga antes que nada frente a Dios, y que para salvar la fidelidad a la promesa hecha a Dios, habría que tener el valor de arrancar de nuestro corazón lo que se es y se presenta como una traición a compromisos serios con el Señor. Jesucristo ha advertido claramente sobre las renuncias, muchas veces sumamente dolorosas, a las que hay que estar preparados si queremos seguirle de cerca llevando nuestra cruz con él. El ideal, pues, de la vida virginal no es cortar toda afección de la naturaleza, sino que es invadir toda esa riqueza afectiva con el amor de Cristo, de manera que se convierta en instrumento de esa caridad virginal. Y este es el trabajo que se nos presenta como exigencia de la virginidad. No tanto sofocar o suprimir, sino elevar, informar.
Y entonces tendremos que amar con toda la riqueza de nuestro corazón humano, pero con toda esa invasión de la caridad virginal que se sirve de la cordialidad, de la riqueza afectiva, amando con ella a nuestros hermanos, amando pues a Dios y a nuestros hermanos. Este es el trabajo que hay que realizar en la vida virginal. Esto supone trabajo, esto supone lucha, porque es verdad que tenemos que actuar toda esa riqueza, pero es verdad que tenemos también una inclinación constante a dejarnos arrastrar por las atracciones que vienen desde fuera, a determinarnos por ella, no precisamente poniendo esa riqueza al servicio de ese amor, sino a poner nuestro corazón en las atracciones que vienen del nivel simplemente carnal. Y ahí tenemos nuestra lucha continua. Ese trabajo, pues, de maduración y de purificación, no se hace simplemente por abnegación, ni por pura supresión, sino por enriquecimiento afectivo hacia Cristo en la Iglesia y por el control lento por el cual vamos poniendo en juego nuestra riqueza afectiva, informándola con la caridad virginal divina. Es decir, amando a Cristo con toda nuestra riqueza afectiva y amando a los demás con esa riqueza divino-humana. Esto es lo propio de la virginidad. No debe ser nunca un amor frío, en el orden de la caridad, amando como por pura obligación, sino verdadero amor que ama. Esta actuación hay que llegar a obtenerla, pero un amor que ama no condicionado o determinado simplemente por las cualidades y atracciones puramente terrestres y humanas, sino con la riqueza con la que Cristo mismo ama, y entonces ama de hecho todas las cualidades humanas, pero sin quedar encadenado por ellas. Trabajo lento, trabajo difícil, pero que es el que da testimonio de la presencia de una caridad superior en nosotros que no se explicaría por razones puramente humanas. Es el triunfo de la virginidad y del amor. Así finaliza en Radio María la segunda de 4 lecciones sobre la teología de la vida consagrada que grabó hace años el jesuita padre Luis María Mendizábal, ya fallecido, que fue profesor de teología espiritual en varias universidades. Esta segunda lección se titula El consejo evangélico de castidad, virginidad que arranca del corazón.